revisar toda esta información que está en nuestra página, en nuestro sitio web de Televisión Noticias y CNN Chile. Y a esta hora de la tarde vamos a volver al Centro de Justicia con Cristiana Acuña porque se sigue realizando esta audiencia de formalización para Hernán Calderón Argandoña. ¿En qué va, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, ya por más de 2 horas y media que se está realizando esta audiencia de formalización de cargos. En lo que se encuentra en este minuto es la alegación de la necesidad de la cautela más gravosa en la prisión preventiva para Hernán Calderón Argandoña, situación que ha sido pedida por la Fiscalía tras exponer ante el tribunal una serie de elementos, pruebas, también registros audiovisuales, apoyado también por la parte querellante que representa a Hernán Calderón padre. La defensa de Hernán Calderón hijo se ha puesto, lógicamente, a la necesidad de la prisión preventiva e incluso ha deslizado la idea de que podría decretarse un arresto domiciliario total, pero en la clínica El Cedro, donde ayer en la tarde ingresó Hernán Calderón Argandoña luego de permanecer 6 días prófugo de la justicia, ya que había una orden de detención en su contra. Dentro de estas 2 horas y media de exposiciones entre las partes y también intervenciones del tribunal, se han entregado diversos elementos y también algunas indicaciones de lo que habría ocurrido, como también lo hace el fiscal Omar Mérida respecto de las agresiones que habría sufrido su representado. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Distintas partes del cuerpo y dice, me pega rodillazos en la nuca. Y me dice, mira cómo te estoy sacando la cresta. Yo aquí sí veo, en ese hecho, en esa expresión, un ánimo lesivo evidente. Lo que quiere él es golpear a su padre. Más adelante les voy a mostrar cómo es que resulta lesionado. ¿Por qué no está la fotografía de la lesión y por qué no está esta denuncia en el hecho 2? Le pregunto yo directamente al padre y el padre me responde, por vergüenza. No olvidemos, señoría, que más allá del contexto social en que esto se desenvuelve, sigue siendo violencia intrafamiliar, como ocurre lamentablemente en una buena cantidad de hogares de este país. El relato de la Fiscalía Oriente también se centró en una parte de su intervención respecto de las heridas sufridas por Hernán Calderón padre el 11 de agosto, que fue la fecha en que se produjo la agresión, donde resultó con cortes en sus antebrazos y brazos. Incluso recordemos que dentro de la querella que se interpuesta en contra de Hernán Calderón hijo, se desliza la idea de que habría querido incluso amputarle una mano. ¿Cuáles son esas heridas? Según la versión de la Fiscalía, lo pasamos a escuchar en la siguiente declaración. Esta es la mano izquierda, donde se observa una lesión de herida punzante, compatible con lo descrito por los testigos como el arma que se ocupó para intentar acometerlo, o derechamente para acometerlo. Lo que se puede observar de la mano derecha, que fue intervenida quirúrgicamente en la clínica alemana. Aquí hay certificado del SAPU Aristía. El SAPU Aristía nos dice que hay una lesión grave en la mano derecha que corresponde finalmente a una sección tendínea. Otro de los datos que entregó la Fiscalía es que esas lesiones que presenta en los brazos Hernán Calderón padre habrían sido ocasionadas nada menos que con un corvo, un arma que destacó la Fiscalía, es un arma que es usada para matar. Es por eso que está también invocando la prisión preventiva. La defensa de Hernán Calderón también hizo alusión respecto de una situación que dábamos cuenta en el día de ayer, que es la presentación de una querella en contra de Hernán Calderón padre por el delito de abusos sexuales en contra de la polola de Hernán Calderón hijo.
precisamente alega esa situación como lo que habría motivado ese día para que concurriera al domicilio de su progenitor y lo agrediera. Pasemos a escuchar esas declaraciones. El famoso día 11, ¿por qué mi representado va con disposición a golpear a su padre? Y el motivo, y acompañé la querella presentada por la doña Rebeca, que es la polola del señor Hernán, es el siguiente. Si me permite leer un par de pasajes, su señoría, para que entiendan más o menos de qué es lo que estamos hablando. Gracias, su señoría. El 8 de marzo, el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra las caderas y me da un beso en la mejilla. Después, el 19 de marzo, continúan estas conductas, mientras mi pareja se encontraba en la pieza, yo me fui a la pieza de invitados del departamento a buscar unas cajas de mi local, puesto que necesitaba armar pedidos para enviar. Estando yo agachada, siento que me tocan el cuello, los brazos. Yo instantáneamente pensé que era mi pareja, pero fue la gran sorpresa de percatarme que era su padre. Esta querella que fue presentada el día de ayer en contra de Hernán Calderón padre, hasta hace pocos instantes nosotros conversamos con la abogada patrocinante de esta querella y no había noticias todavía respecto de si el tribunal, el cuarto juzgado de garantía, la había decretado admisible o inadmisible. Eso se tendrá que ver durante esta jornada y con el transcurrir de las horas. No obstante, el abogado que representa a Hernán Calderón padre en la querella en contra de su hijo por el parricidio frustrado, sí se hizo cargo de estos hechos o estas declaraciones más bien de la defensa que ha expuesto en el tribunal en esta audiencia de formalización. Pasemos a escuchar. El representado ha recibido desde el día de los hechos hasta el día de hoy, hace poco rato, una serie de llamadas invitándolo a no actuar procesalmente a cambio de que no se presenten acciones en su contra. Y eso evidentemente es una circunstancia que haremos presente en el Ministerio Público para que se indague si corresponde efectivamente a la comisión de ilícitos a su respecto. Que no se puede tratar de confundir a los tribunales de justicia cuando toman decisiones, señalando de que aquí era casi una actuación de normalidad que el padre tuviera que soportar los actos de violencia del hijo y que se exhiban fotografías donde el hijo tiene lesiones. Que son muy, muy curiosas porque son las lesiones que, nuevamente volviendo a esas clases que antes se hacían de medicina legal, tiene un agresor en las muñecas, en los nudillos. El defensor muestra como prueba de que su cliente no es peligroso el hecho de que tiene los nudillos hechos pedazos. Solo faltó decir que en realidad aquí el culpable era mi representado, que con su rostro o con su cuerpo golpeaba los nudillos del agresor. Dice en relación con un eventual delito de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar y no parricidio. Decir la jueza respecto a las medidas cautelares, vamos a escucharla. De acuerdo a la forma de comisión, se puede desprender por ahora que el imputado no tuvo la intención de matar a su padre, ya que contaba con los medios para haberle causado la muerte, si hubiera querido, y eso hubiera sido su intención, considerando que su padre se encontraba solo en el baño y si bien el imputado apunta a su pecho, no dispara a su padre, sino que hacia otro sector del domicilio. Si el imputado tiene instrucción como deportista en relación a las armas, tiene armas inscritas, entonces tiene cierta pericia para poder llevar a cabo su acometido en relación a las armas. Si su intención era disparar a su padre y causar la muerte, bien pudo haberlo hecho, pero disparó hacia otro sector del departamento. Que estos hechos por ahora el tribunal califica como amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar y no como parricidio frustrado. Respecto del hecho número 2, el tribunal comparte la calificación esgrimida por el Ministerio Público en relación a los daños y lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar y los tiene por suficientemente configurados con los antecedentes que expuso en esta audiencia. Respecto del hecho número 3, que el Ministerio Público calificó como parricidio frustrado. De acuerdo a los antecedentes esgrimidos por el Ministerio Público, los hechos comunicados mediante la formalización, se puede dar cuenta que
el imputado llega al domicilio de su padre con un corvo, un cortapluma, un arma blanca, lo amenaza de causarle la muerte, amenaza que aparece seria y verosímil, considerando que efectivamente ya lo había lesionado anteriormente, y efectivamente el elemento que utilizó posteriormente, corvo, cuchillo, cortapluma o arma blanca, era apto para causarle la muerte. Se considera asimismo que los cortes fueron proferidos en forma profunda y con fuerza. De hecho, la herida es de carácter grave, así fue calificada de forma preliminar, con corte incluso de ligamento. Si bien no existe certeza por ahora que permita estimar que estas lesiones eran de carácter mortal, la agresión precisamente no continuó por una acción desplegada por la víctima. Es altamente probable que las lesiones hayan sido dirigidas a su estómago, tal como lo señala la víctima en su querella, ya que uno de esos cortes fueron causados en el brazo de la víctima, y eso implica que la víctima desplegó una acción defensiva, probablemente al cubrir parte de su cuerpo con su brazo, donde recibió además un corte. En relación sobre este punto, y de acuerdo a las alegaciones de la defensa, si la intención del imputado hubiera sido solo agredir a su padre, en este hecho número 3, solo le habrían bastado sus puños, lo habría golpeado. Sin embargo, sacó un cuchillo que portaba. Si su intención era lesionarlo, debería haberse retirado en ese mismo momento, ya que se produjo un altercado con su padre. Sin embargo, portó un cuchillo, corvo, arma blanca, razón por la cual se puede estimar por ahora que su intención no simplemente fue lesionarlo, sino de provocar la muerte, más aún cuando los mismos cortes fueron proferidos con fuerza y con absoluta profundidad. En relación a los actos de significación sexual que habrían sido cometidos por el querellante, debe ser investigado en la causa que corresponda. El tribunal desconoce si la querella interpuesta fue o no declarada admisible, sin embargo, ello por ahora no justifica las acciones que se le imputan en este hecho número 3 a Hernán Calderón Argandoña. Si bien obviamente podría ponderarse en la etapa procesal como una atenuante de responsabilidad. Respecto a las lesiones, hematomas en el brazo, en el antebrazo, en la mano del imputado, no se da cuenta de la ocasión en que se habrían provocado las mismas. Más aún, de acuerdo al relato de los hechos esgrimidos por el Ministerio Público, es probable que hayan sido provocados en los episodios 1 y 3. Y también a raíz de las agresiones provocadas por el imputado, donde se produce un forcejeo, específicamente en el hecho número 3, que pudo haber causado dichas lesiones. En consecuencia, respecto de este hecho número 3, el tribunal comparte la calificación jurídica esgrimida por el Ministerio Público en su formalización. Respecto del hecho número 4, el tribunal considera que los hechos descritos dicen relación con la figura contemplada en el artículo 11 de la Ley 7.798, considerando el informe del Departamento de Asesoría Técnica, razón por la cual no se encuentra suficientemente configurado el ilícito contemplado en el artículo 9 de dicha norma. Ahora, en relación al hecho número 3, el tribunal considera, tal como lo señala el Ministerio Público, que existe un peligro para la seguridad de la sociedad con la libertad del imputado, en consideración a la pena asignada al delito, particularmente el hecho número 3 de parricidio frustrado, considerando asimismo el número de delitos en materia de la formalización y estimando además al tenor del artículo 7 de la Ley 20.066 que existen antecedentes psicológicos y psiquiátricos que podrían dar cuenta que efectivamente el imputado padece una personalidad violenta.
Por esto el tribunal accederá a lo solicitado por el Ministerio Público, decreta la prisión preventiva respecto del imputado, comparte eso sí los argumentos de la defensa en cuanto a que no existe un peligro de fuga, ya que el imputado en esta audiencia no fue citado, se despachó una orden de detención y fue presentado por su abogado defensor al día 6, razón por la cual no existe peligro de fuga, más aún cuando tampoco se encontraba declarado rebelde en esta audiencia. Se abre debate respecto del lugar de cumplimiento de esta medida cautelar. Se hace presente que efectivamente quien lo presenta es precisamente su abogado defensor. Se encontraba en una clínica psiquiátrica internado con un diagnóstico aludido por el abogado defensor en esta audiencia y fue trasladado para los efectos de controlarse su detención y ser formalizado. Sin embargo, se encontraba internado en dicha clínica. ¿Defensa? Señoría, a ver, no sé si le entiendo. Bueno, es entonces como está terminando esta audiencia de formalización para Hernán Calderón Argandoña. El juzgado de garantía comparte la calificación de parricidio frustrado presentado por el Ministerio Público, decreta prisión preventiva y ahora se está analizando dónde va a cumplir esta prisión preventiva, considerando que el imputado Hernán Calderón hijo estaba en una clínica psiquiátrica por problemas que había manifestado, por lo tanto falta definir el lugar donde va a cumplir esta prisión preventiva como medida cautelar mientras dura la investigación de todos los hechos descritos. Nos vamos a